Buenas noches, o días, o cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando esta anécdota. Primeramente queremos agradecerles, como siempre, todo ese apoyo que nos brindan y sobre todo invitarlos a que se suscriban al canal y que no olviden darle like al video y compartirlo, ya que eso nos motiva muchísimo. Por favor, les pedimos que nos ayuden a llegar a 1000 suscriptores para seguir subiendo historias de aquellas que nos quitan el sueño. Ahora sí, ponte tus audífonos y apaga la luz, que es hora de Letras de Fantasmas. El guardián de las vías. Relato compartido por Javier Moreno Cruz. Mi tío me escribió la siguiente historia. Él trabajaba para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, era el encargado de hacer el examen médico y toxicológico a todos los maquinistas de las diferentes empresas de ferrocarriles que partían de la Ciudad de México a los distintos estados del país. Y se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver eso con la historia? Pues eso es lo interesante. Como nos ponen en los libros de historia, la locomotora fue el medio de transporte que ha ocupado un lugar muy importante a lo largo de la historia de México. Doroteo, un maquinista de la empresa Ferromex, tenía la ruta de Puebla a Veracruz. Esto implicaba que pasara por toda la Sierra Norte de Puebla, que se caracteriza, hablando geográficamente, por ser abrupta, con un gran número de profundos y prolongados acantilados, zonas de neblina, de frío y de lluvia constante. Incluso, mi tío le preguntaba a Don Doro, así le decían los que lo conocían, que si en Veracruz era más tranquila la ruta, a lo que él siempre respondía: no la muele, mi doc, ahí el clima está más cabrón, pero lo único importante de ahí es que al llegar a esa zona, significaba que la chamba ya estaba por terminar, y es que no era para menos. Un viaje en esos ferrocarriles era bastante largo, pero a veces, lo peor ocurre justamente al final del camino. La mayoría de los maquinistas más experimentados decían que en la zona de Veracruz era más conveniente llegar de día que de noche, pues contaban que al llegar a la penúltima estación, que le dicen el Nazareno, se tenía que bajar la velocidad de la máquina para ponerse en alto total, pues había que bajar y quitar una pluma manualmente para poder pasar de esa estación y llegar al final del recorrido. Hasta la fecha, se tiene que bajar uno del cuarto de máquinas. Por lo general, en ese cuarto siempre hay dos personas. Uno se baja, sube a la pluma, y el otro, con mucha precaución, movía el tren. Y una vez que pasaba esto, el ayudante simplemente esperaba a que pasaran todos los vagones y se iba caminando de nuevo hasta el cuarto de máquinas otra vez. Pero eso no es lo que les preocupaba a los maquinistas que tenían que pasar por ahí. A ellos les espantaba encontrarse al guardián de las vías. Muchos lo llegaron a ver cara a cara y decían que era una bestia un poco más grande que un perro. Su color era negro, sobresalía de la oscuridad del lugar. Este ser siempre salía de los maizales. Decían que sus ojos eran de un rojo intenso y que con la negrura de la noche parecían que iban a salirse de sus órbitas. Y lo que más molestaba y aterraba al mismo tiempo a los conductores era su hedor a animal podrido, su hedor a muerte. Dicen que esta abominación caminaba en dos patas y que sabía justamente cuándo un tren iba a pasar. Entonces, desde la cabina, se veía cómo los maizales se iban moviendo y justo cuando el tren estaba en alto total, este ser
se paraba enfrente de la pluma. Muchos maquinistas echaban billetes de 500 o 200 pesos. Siempre tenía que ser dinero, o al menos eso contaban. Ya después los ferrocarrileros se arreglaban con los jefes de estación para recuperar su inversión. Estos rumores habían llegado a oídos de Don Doro, pero él llevaba años pasando por esa ruta y jamás se le había aparecido este guardián. Hasta que, en un servicio precisamente destinado a ese lugar, ya cansado por el largo recorrido y al lado de su ayudante, a quien él apodaba el Pipiolo, llegaron a la pluma, en aquellas vías solitarias. Cuentan que eran las 11 de la noche, pero parecía que era como de madrugada. Cuando el tren estuvo quieto, Doroteo le dijo al Pipiolo: no te bajes, chamaco. Yo me bajo. Y tú mueve la máquina. Pero despacio, porque si no me aplastas, mijito. Cuando Doro estaba de espaldas, y ya justo por mover la pluma, el Pipiolo empezó a ver desde la cabina a una criatura que movía estruendosamente los maizales. El muchacho desesperado empezó a hacerle señas a don Doroteo, y cuando volteó, a unos escasos pasos, se erguía un perro negro, tan negro como la noche, apestando a podrido y con ojos rojos como las brasas del mismísimo infierno. Aquellos hombres no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. El ayudante quería rezar, pero ni siquiera se podía mover. Don Doro, con miedo, le dijo a la bestia: sé quién eres, te conozco, no nos hagas daño. Solo queremos llegar sanos y salvos para cumplir con nuestro trabajo. Nada más. Cuenta el Pipiolo que aquel perro lo miró de arriba abajo, se dio la vuelta y lentamente se fue. Pero más adelante soltó un aullido que retumbó en todo el lugar. Don Doro, más pálido que nada, subió a la pluma y avanzó la máquina. Un mes más tarde, haciendo los exámenes de rigor a los maquinistas, mi tío le tocó hacerle el chequeo al mentado Pipiolo, y es ahí donde surge esta historia. Le comentó que ya no había visto a don Doroteo, a lo que el joven ayudante le contestó con la voz entrecortada: uy, mi doc, me da pena decirle, pero don Doro murió un mes después de que nos salió el guardián de las vías. ¿Cómo crees?, le preguntó mi tío, y el muchacho contestó: sí, le dio la diabetes del susto que le metió ese cabrón nahual, y pues ya no se pudo recuperar. Mi tío no lo podía creer. Sin embargo, poco después, entre charlas de doctores, salió a la luz el deceso de aquel maquinista, y una doctora le comentó a mi tío que en esa ruta siempre tenían el más alto índice de diabetes e hipertensión que en las otras rutas. Coincidencia o no, quizás sea por la forma de vida de muchos conductores, pero lo raro es que varios de ellos son demasiado jóvenes. Ahora solo queda el recuerdo de don Doroteo, que jamás volvió a sus montañas a poner en marcha su locomotora. Se acabó el ruido, el pitido de la máquina que avisaba que llegaba. Solo queda en aquellas vías un guardián que esperará atento a cualquier maquinista para pedirle dinero o su alma a cambio de dejarlo pasar.